Los vemos a todos paseando a la hora que deberían estar en el templo del Señor en santa comunión. Hay que tirarle las orejas. No dude de ello. Puesto que el tiempo pudiera ser corto, es importante concentrarse en las verdades más importantes para poder traer paz de Dios a esas personas. No podemos ir a una visita y almorzar, cenar con la persona. Mucho cuidado. También yo les advierto, miren bien lo que yo les digo a los hermanos de la congregación. Cuidado con aquellos pastores, evangelistas, misioneros que aquí pululan mucho por estas latitudes, que lo van a visitar, miren bien, 12 menos 10 del mediodía. Lo van a visitar. Cuando la olla está pronta, cuando se olfatea el aroma de buena comida. Ah, yo soy el misionero fulano, vengo de la misión tal, el misionero jefe me mandó, no tiene cartas credenciales. Esos misioneros fantasmas que andan pululando por todo lado, les advierto, cuidado con aquellos que llegan a esa hora. Entonces, si no tenemos tanta comunión con la familia, tanta amistad, no vayamos en horarios complicados. Cuando tenemos una cierta amistad, ciertos años de tenerlos en la congregación, bueno, podemos compartir un café, un día nos invitan a cenar, nosotros a ellos, pero la prudencia es fundamental. Necesitamos una buena medida de sabiduría divina para que no hagamos más daño que el beneficio. Y acá hay 4 puntos fundamentales. ¿Qué derecho tenemos para cuestionar los deberes que Dios nos ha impuesto claramente? Ninguno. La disciplina de la iglesia es esencial para sacar a la luz el pecado y mantener la pureza. Fundamental. 3. La disciplina de la iglesia brinda al pecador una oportunidad final de restauración. La disciplina advierte y desalienta a otros en relación con el pecado. Si alguno está por resbalarse, al ver a su hermano ser disciplinado, va a poner las barbas de remojo. Aquellos que se arrepienten verdaderamente deben ser restaurados a la membresía. Aquellos que permanecen como no arrepentidos deben ser expulsados de la membresía. Si siguen en su pecado, no se arrepienten, no cumplen con la disciplina, bueno, como dice Pablo, echarlos a las tinieblas de afuera, lamentablemente. Nuestro propósito principal debe ser la gloria de Dios y la salvación de las almas. Ese es el trabajo esencial del pastor reformado, siempre. La obra del ministerio es tan importante que debemos dedicarle toda nuestra energía y diligencia. Ser diligentes. La obra debe ser realizada de una manera ordenada y sabia. No como cuarto de adolescente soltero, ¿verdad? Bueno, sí, es adolescente soltero, pero de soltero que está todo desordenado. No. Nuestra agenda en orden y nuestras prioridades en orden. Nuestro ministerio está centrado en las grandes enseñanzas de la Escritura. Nuestra enseñanza debe ser lo más clara y sencilla posible. No andemos con palabras raras. Hermanos, hay personas que les gusta usar palabras difíciles. Obvio, usted estudió, es un magíster, un doctor en teología, en Antiguo, Nuevo Testamento. Usted trata con palabras más complejas. Pero en el rebaño tenemos hermanos con buen estudio, medio estudio y poco estudio o ningún estudio. Entonces nuestras palabras deben ser claras. Todos deben entender lo que yo digo. No es posible que la mitad de la iglesia esté con un diccionario para saber lo que yo estoy diciendo.
Un día fui a visitar una capilla donde lo hacía cada 15 días. Obviamente esa capilla tenía su presbítero y yo cada 15 días iba a acompañar el trabajo de ese presbítero nuevo y la gente extrañó. Pasé 45 días sin ir porque surgió otras cuestiones en otras capillas, se acumuló tareas, algunos se enfermó, no recuerdo bien por qué demoré 45 días en ir a ese lugar. Y el dueño de casa, que era el que estaba realizando la liturgia para apoyar al presbítero, le gustaba mucho palabras elocuentes, palabras. Y va y dice, hoy nos sentimos acongojados con la presencia de nuestro pastor. ¿Qué le voy a decir? Y los hermanos, amén, amén, amén. Todos contentos como que aquella palabra, ¿verdad?, fuese bárbara para el momento. Obviamente que no dije nada, ¿verdad?, en el momento, porque sabía que la intención era otra. Pero no busquemos palabras complicadas. Debemos cumplir con nuestros deberes con humildad. Mucho cuidado. No sea soberbio. La soberbia, mi querido, nos lleva al fracaso. Nuestro ministerio debe mantener un equilibrio cuidadoso, miren bien, en autoridad y ternura. Usted no puede ser un pastor carrasco, un pastor que solo decapita. No, usted también debe ser un pastor tierno, que llora con los que lloran, que sufre con los que sufren, se alegra con los que se alegran. ¿Me entienden? Debemos ser serios, responsables y fervientes en toda nuestra obra. Cuando dice serio, no quiere decir que usted nunca vaya a reírse. Yo conozco un ministro que nunca lo vi reírse. No se ríe ni que le hagan cosquilla. Capaz que creo que ni cosquilla debe tener. No. Cuya cara de, ¿verdad?, de zapato viejo. No, 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 no. El ministro debe ser simpático. Un ministro antipático ya, si usted es antipático ya de nacimiento o creció siendo antipático, mi querido, tiene que rever eso y pedir al Espíritu Santo que le cambie. Le cambie esa actitud. No podemos ser antipáticos. Debemos ser simpáticos, con autoridad, pero tiernos cuando debemos ser tiernos. Debemos tener mucha paciencia. Haya paciencia. Y así debe ser. Debemos tener reverencia en toda nuestra obra, nuestro trabajo. Mucha reverencia. Porque estamos sirviendo al Señor de señores y Rey de reyes. No estamos sirviendo a un Dios inventado, sino al único Dios. Debemos hacer todas las cosas espiritualmente como hombres que estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo. ¿Estás bajo la autoridad del Espíritu Santo o no consultas al Espíritu Santo para nada? Cuidado. Cuidado con hacer la obra de Dios con tus propias fuerzas. Si lo haces con tus propias fuerzas, más día menos días, caemos. Usted debería desear y esperar fervientemente ver resultados en su obra, si es que quiere tener éxito en ella, a menos que usted anhele que las personas sean convertidas y crezcan espiritualmente. Si usted no anhela que hayan conversiones y crecimiento espiritual en su parroquia, ¿qué está haciendo? Está engañando a las personas. Si esa era su actitud hasta hoy, cambie. Y usted que es joven y va un día a ser ministro del Evangelio y se está preparando para ello, vea bien, aprenda de los errores de los otros.
Debemos estar profundamente conscientes de nuestra insuficiencia y de nuestra completa dependencia de Cristo. Fundamental. Debemos hacer todo lo que podamos para promover el amor y la unidad de los fieles. El primer motivo, sesión 3, perdón, motivos para el cuidado. Ahí aprendimos cómo cuidar el rebaño, ahora motivos para el cuidado. El primer motivo proviene de nuestra relación con el rebaño como pastores. Tiene que haber una fluidez de relación. Parece que muchos pastores tienen bastante tiempo para el relajamiento y los pasatiempos, pero somos llamados bajo Cristo para guiar nuestro pueblo, el pueblo de Dios, perdón, en una guerra espiritual. Hermanos, he conocido ministros, misioneros, en especial un misionero norteamericano que estuvo en una ciudad a 500 kilómetros para el lado brasileño, en la frontera entre Brasil y Uruguay. Este hombre ministraba solo los domingos y un día en la semana de noche en la iglesia. Se pasaba en el club de tenis, en el club de golf, en la asociación de no sé qué, en la asociación no sé de cuánto, y la señora lo mismo. Se jubilaron y se fueron a Estados Unidos. No hicieron nada. Iban a la iglesia, ministraban, no se preocupaban en ganar a nadie. He conocido misioneros que no ganaron a nadie. Cuando se fueron del país, tuvieron que regalar el canario, porque ni siquiera el canario se convirtió a Cristo. Obviamente, es una hipérbole. Pero no se ganaron ni al canario, no ganaron a nadie, porque no estaban preparados. Su visión era la visión defectuosa. Mucho cuidado con eso. Recuerde que usted hace todo, y joven que está estudiando, recuerde que tú eres el que va a aceptar voluntariamente este trabajo de ministro del Evangelio. No, el Señor no te va a obligar. ¿Entiendes? Tú eres el que debes decidir seguir. Piense cuánto honor significa ser un embajador de Cristo y llamar a los pecadores al arrepentimiento. No es para cualquiera. Así los ángeles quisieran hacer eso, pero no se les ha dado eso. A nosotros se nos comisionó tal tarea. Recuerde que juntamente con los privilegios, también tú y yo, y futuro pastor, tienes responsabilidades. Su trabajo le une a Cristo y también al pueblo. Nuestro segundo motivo es que el Espíritu Santo nos ha puesto como obispos, es decir, sobrevedores o supervisores de la obra. El tercer motivo proviene de la grandeza de esa labor. El motivo final proviene del precio que fue pagado. La iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Hechos 20:28. Fue un precio caro. No podemos estar jugando a ser ministros. No podemos jugar a ser pastores reformados. Debemos ser verdaderos y genuinos pastores reformados. Hebreos 12:24 nos dice que escuchemos la voz de la sangre, rogándole para que sea fiel en toda su obra. Una aplicación práctica, ya llevamos un buen tiempo. El tópico 3, aplicación práctica, la necesidad de humillarnos. Un ministro de la palabra debe ser humilde. Ahora, si usted anda diciendo para todo el mundo que usted es humilde, ahí usted está engañando. Pero debemos ser humildes. Si no somos lo suficientemente humildes, debemos pedirle al Señor que nos transforme. No podemos buscar las bendiciones de Dios a menos que nos humillemos a nosotros mismos
ante Él. El Señor aborrece a los soberbios. Pero en las Escrituras, líderes como Daniel y Esdras confesaron con tristeza sus propios pecados, de igual manera como los del pueblo. Y sí, somos pecadores, por eso debemos confesarnos al Señor todos los días. Dice Baxter, yo me incluyo a mí mismo en esto, puesto que estoy consciente de tantos pecados, que no puedo pretender ser inocente delante de Dios. ¿Por qué el Señor nos acepta? Por los méritos de la sangre de Cristo. Si no, estaríamos perdidos. Uno de nuestros peores pecados que puede existir en la vida de un pastor es el orgullo. Si usted es orgulloso, mi querido, he visto pastores, conozco pastores que fueron compañeros míos en el seminario. Me gradué allá en el año 90. Que no terminan el sermón y salen por la puerta del fondo. No van a la puerta como corresponde para saludar ovejita por ovejita. No, no, se van. Ah, pero yo quería hablar con el pastor, quería saludar al pastor. No. Usted consulta con los otros presbíteros, con los diáconos, tiene que marcar hora, día y hora con la secretaria. Hermano, futuro pastor, no puedes hacer eso. ¿Dónde se vio que un pastor de un rebaño que el Señor nos confió, debamos hacer que las ovejas margen día y hora para hablar con nosotros? Es una aberración. Por favor. Una cosa muy importante. El pastor que no huele a ovejas no es pastor. El pastor que no huele a ovejas es un farsante. Usted no puede ser pastor y no oler a ovejas. Ah, no, pues yo huelo a Paco Rabanne. Mi querido, todo pastor que trabaja con ovejas, huele a ovejas. Si usted no huele a ovejas, usted es un impostor. Tenga cuidado. Dios quiere que prediquemos fervientemente rogando a los pecadores que se arrepientan, pero el orgullo nos dice que no debemos ser tan fervientes para que la gente no vaya a pensar que estamos locos. Bien, hay pastores que hoy por hoy ya no predican sobre el arrepentimiento, no predican sobre la venida de Cristo, no predican sobre la cruz, no predican sobre la sangre de Cristo, no, porque esto, mire que esto está medio pasado de moda, la gente quiere escuchar Dios es amor, vamos todos al cielo, no predican sobre el infierno, sobre el pecado, no ejercen la disciplina eclesiástica. Si usted entró en ese ritmo, esa nueva ola, mi querido, le va a ir mal cuando deba presentarse delante del Señor. Si está caminando en ese mal camino, arrepiéntase y cambie de actitud. Después de que el orgullo haya influido en nuestra preparación, entonces nos perseguirá hasta el púlpito. ¿Sí? Y un pastor orgulloso desde el púlpito, ¿qué fruto vamos a dar? Bueno, no se engañe, no se engañe. No obstante, cuán frecuentemente encontramos a los ministros manchando secretamente la reputación de los hermanos más dotados. Ese es otro problema también, ¿verdad? Es muy triste, porque esto que les terminé de leer, yo conozco algunos presbíteros y me voy a basar en uno solo. Este hombre, ¿sabe cómo lo llamamos?
yo digo en la cara, no mando decir. ¿No? Cuando me hablaron sobre él, mira, no, porque mira, mi presbítero, así es, no. Escuchame una cosa, le estaba diciendo al pastor que supervisaba a ese ministro, pastor más viejo. Y yo, mira, tu presbítero ese es como cura de ciudad chica. ¿Por qué cura de ciudad chica? El cura de ciudad chica se usa por aquellos que van a la iglesia, se confiesan al cura y al otro día toda la ciudad ya sabe. El cura va a la peluquería, o va a la cantina, o al club y todo el mundo se entera. Cura de ciudad chica. Y hay muchos, lamentablemente, que son curas de ciudad chica. Porque usted le confiesa algo, obviamente nosotros como reformados no tenemos secreto de confesionario, pero debemos aplicarlo a nosotros. Si alguien nos confiesa algo, no podemos contarle a otros. No podemos. Cuidado con ser cura de ciudad chica. Algunos ministros piensan que siempre tienen la razón, aún en los detalles más pequeños, y critican a cualquiera que se atreva a estar en desacuerdo con ellos. Si usted siempre pretende tener la razón, mi querido, eso no es de recibo. No somos Dios. Nos equivocamos. Cuando le corrijan, acepte la corrección. No se comporte neciamente. Si le corrigen es para su bien. Es mejor ser corregidos que andar a los tropiezos. Tenemos la tendencia de amar a aquellos que son de nuestra opinión y que ayudan a nuestra causa. No, pero aquellos hermanitos allí son fieles, diezman, ofrendan bien, todo lo que yo digo, amén. Aquel otro grupo de hermanos ponen poca plata, siempre se están quejando, siempre me están regañando, siempre me están dando consejos. Cuidado, acepte la corrección. Estoy horrorizado, decía Baxter, de que muchos de estos pecados sean trivializados, de tal modo que la gente no los vea como malos. Cuando los ven aparecer en aquellos que supuestamente son piadosos, es decir, los ministros. No podemos brindarle al pueblo una imagen contraria a las Escrituras. Quiera Dios que nos enseñara cuán malvado es el orgullo, para que estuviéramos verdaderamente arrepentidos y deseosos de cambiar. ¿Eres orgulloso? Deja el orgullo, cambia. Será de bendición para tu vida, para la parroquia, para las ovejitas que allí se congregan. El orgullo, mis amados, es la característica principal de Satanás. No quiere ser un pichón de Satanás, me imagino, ¿verdad? Entonces no seas orgulloso. Seamos honestos con nosotros mismos. Por lo tanto, tenga cuidado de sí mismo y en todos sus estudios no se olvide de estudiar con humildad. No sabemos todo. Hoy quizás, después que pase este estudio, algún hermano me corrija, mire, pastor, creo que le erró en tal cuestión. Amén, corregimos, pedimos perdón, porque no sabemos todo y podemos equivocarnos y capaz que en el apuro más todavía. Otra gran falla que nos damos es que no damos a la obra del Señor toda la energía y la devoción que se merece. A veces estamos demasiado cómodos y el comodismo es malo. ¿Por qué digo que el comodismo es malo? ¿Recuerdan el pecado que hizo caer al rey David? El rey David, el día que pecó, que salió al balcón, perezoso y bostezón, y miró desde lo alto de su palacio a la vecina acalorada tomando baño en su patio,
debería estar en el campo de batalla matando filisteos. Sí, matando filisteos. Y no perezoso y bostezón. Eso le trajo la espada a su familia. Lo destruyó completamente en lo que es la familia de David. Fue horrible, una pérdida espantosa por no estar en el campo de batalla. Entonces no te pongas muy perezoso y bostezón, porque eso te hace perder el foco. Recuerde que la gente estará para toda la eternidad, o en el cielo o en el infierno. Por eso no debes perder tiempo. Por eso debes aplicarte en tu tarea diaria. Dependen de ti muchas personas para llegar al conocimiento de Cristo. Debemos evitar el teatro, la actuación, el fingimiento, la predicación. Hoy por hoy estamos viendo, mis queridos, mucho teatro, mucha cuestión que es triste. Eso no debe ser. Debemos predicar la palabra de Dios expositivamente, como corresponde. Debemos evitar el teatro, la actuación, el fingimiento. Si estuviéramos realmente dedicados al Evangelio, nos preocuparíamos más por las iglesias sin pastor. Y sí, si sabemos que hay una parroquia sin pastor, y está cerca de nuestra jurisdicción, debemos pedir permiso al obispo para poder visitarla y mantener ese rebaño bien alimentado. Otra evidencia de nuestra falta de compromiso con Cristo es la mundanalidad entre nosotros. Para eso nos va a dar tres ejemplos el hermano Baxter. La facilidad con que muchos ministros cambian para conformarse a sus intereses mundanos. Bien, he conocido y conozco a muchos que están preocupados con cambiar el auto cada 2 años, para una marca más cara, para un Rolex. Sí, no, pero un ministro bien sucedido tiene que tener un Mercedes-Benz en la puerta del templo, un Rolex en su brazo y sus vacaciones pagas en un lugar, ¿verdad?, bonito. Pues mis hermanos, mucho cuidado con eso. Cristo no tuvo vacaciones. Lo que Cristo se ganó fue la cruz. La ganó y con ella ganó nuestras almas para el Padre. Queridos, mucho cuidado con esas cosas del mundo. Somos culpables de menospreciar la paz y la unidad de la iglesia. Muchas veces. Mucho cuidado con eso. Muy pocos toman a pecho los sufrimientos de los demás cristianos. Esa es otra situación. Hay personas que no se preocupan. He conocido denominaciones donde no se preocupan si el hermano tiene alimento o no. Pastores que han pasado hambre y abandonaron el ministerio, habiendo parroquias cercanas que si no le querían mandar dinero, porque eran muy mano de vaca, pues que le mandasen un surtido de alimento por el ómnibus que iba hasta esa ciudad. Una cosa es ser un ministro con la panza rugiendo de hambre, y otra cosa es ser un ministro con la panza satisfecha. Cambia mucho. Les aseguro que sí. Si todos tuvieran más amor fraternal y se dieran cuenta de la urgente necesidad de la unidad, muchas cosas serían superadas. Eso es para tener en cuenta. Es trágico ver cómo aquellos que deberían ayudarse mutuamente a causa de la fe son contenciosos y divisivos. Cuidado, mis hermanos. Cuidado con el espíritu de Diótrefes. Tú que eres pastor, obviamente sabes quién era el hermano Diótrefes.
ese anciano mencionado allí en las cartas universales. Y tú, si eres un estudiante, quizás no hayas llegado ahí o no lo recuerdes. Pero Diótrefes era un presbítero de una iglesia que era aquel tipo de presbítero multifacético. Levantaba el tiro de esquina en el campo de juego, como una cancha de fútbol, levantaba el córner o tiro de esquina, corría y cabeceaba. Y si le daba tiempo, atajaba. Sí, mucho cuidado con el espíritu de Diótrefes. Que el espíritu de Diótrefes no te atrape. Finalmente, creo, dice Baxter, que descuidamos demasiado los deberes esenciales, como la disciplina eclesiástica. Cuando los deberes exigen esfuerzo y autonegación, somos muy aptos para excusarnos. Cuidado. Hay pastores que no les gustan transpirar. Oh, no. Yo a aquella capilla no voy, voy a mandar al diácono porque no hay aire acondicionado y voy a pasar mucho calor y ya llevo 10 años de ministro, no estoy para pasar por esas vicisitudes. Entonces voy a mandar al diácono. Mi querido, tenga cuidado con esas cuestiones. Pastor, aquí tenemos un lema. Miren bien, pastor que es pastor no come miel, mastica abejas. ¿Algo entendido? Mucho cuidado con eso. ¿Qué pobre ejemplo damos a nuestra iglesia si fallamos en cumplir nuestras tareas? Demostramos nuestra flojeza e infidelidad a Dios por ser flojos y perezosos. Si fallamos en amonestar a los impíos, ellos pensarán que estamos con paños tibios sobre su pecado. Si fallamos en mantener la pureza y la separación de la iglesia, entonces la gente pensará que no existe diferencia entre la iglesia y el mundo. Y hoy hay parroquias que usted no sabe si están en un teatro, en el mundo, donde allí pulula el adulterio, la fornicación. He sabido de parroquias donde termina el culto de jóvenes, el líder de jóvenes despide a todo el mundo, los saluda, cierra el templo, porque tiene la llave del templo, y después se va con su novia, la hermanita de la iglesia también, de buena familia como él, y se van al motel. A Dios no se engaña. Y con Dios no se juega. ¿Quieres ser un pastor reformado, genuino y fiel? Cumple con la palabra de Dios. Si fallamos en practicar la disciplina, volveremos a Dios en nuestra contra. Sí, ojo con eso. ¿Qué es lo que nos impide ejercer la disciplina bíblica? No, pero ¿cómo voy a disciplinar a este hermano si este hermano diezma $500 todos los meses? No puedo disciplinar a este hermano. ¿Cómo voy a disciplinar esos $500 que si el hombre se enoja y no cumple la disciplina, capaz que pone menos o se va de la iglesia y perdemos $500? Entonces usted va a dejar que este hombre que está con su esposa, con sus hijos, y usted se enteró que tiene amoríos con la secretaria, que siga. Mientras coloque los $500, que se embrome. Pero la tesorería está 100%. Mucho cuidado. Tu cabeza, mi cabeza, está en juego por una mala decisión de ese tipo. Y tú que eres un futuro ministro, un futuro pastor reformado, aprende de esos errores. Usted tendrá que enfrentar la hostilidad en donde quiera que usted se oponga al pecado. Hay que oponerse al pecado. No use palabras suaves,
predique lo que la palabra dice. Las dificultades son menos de lo que nos imaginamos. Y los beneficios son mayores si ejercemos la disciplina eclesiástica. Ahora que hemos admitido nuestra culpa, está claro que lo que tenemos que hacer, por lo tanto, le ruego a que comience a enseñar sistemáticamente y catequizar a cada persona que tenga la disposición para ser enseñada. La catequesis es fundamental. Si usted no ejerce la catequesis en su parroquia, usted no va a ser discípulos. Y Jesús nos envió a ser discípulos. Discípulos, no personas para calentar banco. Un discípulo es uno que tuvo maestro y está calificado para enseñar. No podemos romper los eslabones de la cadena, sino el trabajo se va abajo. Conozco varias congregaciones que están cerradas, hermosos templos, porque los párrocos no hicieron discípulos. Se murieron y se terminó la vida parroquial. Triste y lamentable. Y más triste aún que después debemos responder ante el Señor por esa negligencia. Dice Baxter, me regocijo en pensar en los beneficios que esta obra pudiera traer a las iglesias, si es bendecida por Dios y bien manejada por nosotros. Doy gracias a Dios que Él ha despertado a tantos pastores en la comprensión de esta necesidad. Cuán importante es, mis hermanos, estos asuntos. Esta obra fortalecerá la fe de los creyentes, dice Baxter. Hay un orden definido para enseñar la verdad. Usted no puede edificar sobre un fundamento erróneo. Tiene que conocer bien la palabra para poder enseñar. Esta obra ayudará a las personas a recibir mayor beneficio espiritual. Esta obra ayudará a la consejería personal de las ovejas. Este método es una forma excelente para descubrir cómo está la vida espiritual de cada miembro. Esta obra nos ayudará a identificar a aquellos que no están en condiciones de participar de la cena del Señor. Esta obra ayudará a la gente a entender sus deberes hacia sus pastores. Esta obra promoverá la religión familiar y un mejor uso del día domingo. Lo que les decía, el día domingo es del Señor. Esta obra ayudará a los ministros a hacer un mejor uso de su tiempo, de traer muchos beneficios personales, de no perder el tiempo en cosas triviales. Alcanzaremos a más personas con el Evangelio si nos dedicamos. Esto animará a otros ministros, como los que nos están viendo hoy y futuros ministros, a hacer la obra del Señor. Finalmente, esta obra es esencial para la reforma de la iglesia. Si esta obra es descuidada, la iglesia permanecerá en su pobre estado. Mucho cuidado, mis hermanos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace flojos y renuentes. No debemos permitirnos eso. Tenemos un deseo excesivo de agradar a las personas. No estamos para agradar a las personas. No estamos para eso. Porque los que están para agradar a las personas son los artistas y nosotros no somos artistas. Muchos son demasiado tímidos para hablar de ciertos temas. Pues, si usted es muy tímido, es difícil ser un ministro siendo tímido. Mucho cuidado. Estamos dispuestos a buscar nuestros propios intereses. Si somos ministros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nuestros intereses son secundarios. Finalmente, frecuentemente nos hace falta la capacidad y la habilidad. Busquemos eso en el Señor. Las dificultades con el pueblo que Dios nos dio para cuidar. Algunos son demasiado soberbios, sí,
hay que lidiar con ellos, obstinados, confiados. Muchos tienen mucha disposición para aprender, otros no quieren aprender nada. La dificultad más grande es despertar las conciencias de las personas. Esas son luchas que cada pastor reformado tiene y ha de tener y va a tener. Finalmente, aún los pecadores despiertos pronto volverán a sus antiguos caminos, a menos que sean, miren bien, alimentados correctamente. ¿Qué les da de comer a sus ovejas? Si el alimento no es bueno, sus ovejas serán raquíticas y buscarán otros prados. Alimente bien a sus ovejas y tendrá un rebaño sano. Mis hermanos, dice Baxter, este deber es necesario para el bien de nuestro pueblo. Hay multitud de pecadores, en nuestro derredor. Y la voz tuya, mi querido consiervo, es fundamental para que esa persona oiga el mensaje de salvación. Esta obra es tanto para su pueblo, beneficio como para él de su pueblo. Leo de vuelta. Esta obra es tanto para su propio beneficio como para él de su pueblo. ¿Qué les parece? La aplicación de estos motivos. ¿Cuán grande debería ser nuestra humillación ante Dios por haber descuidado la enseñanza personal de aquellos que se nos fueron encomendados por el Señor? Daremos cuentas al Señor por cada oveja. No se olvide de ese detalle. ¿O va a poner usted su cabeza en el picadero? No sea negligente. Que el Señor nos libre de la infidelidad y de la dureza de nuestro corazón y que seamos instrumentos aptos para el servicio de la obra de Dios. Nuestros padres nos condenarán diciendo, Señor, nosotros los dedicamos a tu servicio, pero ellos los menospreciaron para servirse a sí mismos. No podemos servirnos a nosotros mismos, sino al Señor. Nuestros maestros nos acusarían, porque el propósito entero de nuestros estudios era equiparnos para servir a Cristo. ¿Será? Dice acá, nuestros maestros nos acusarán porque el propósito entero de nuestros estudios era equiparnos para servir a Cristo. Pero nos acusarán si no servimos correctamente a Cristo y lo estamos haciendo para nuestro propio beneficio. Nuestras ambiciones ministeriales nos condenarán porque somos infieles. El amor de Dios para su pueblo nos acusará porque descuidamos las almas. Los mandamientos de la Escritura nos condenarán porque fallamos de no tomarlos seriamente. Los profetas y apóstoles nos acusarán porque fallamos al no seguir su ejemplo de fidelidad en el ministerio. La Biblia y nuestros libros nos condenarán porque no los usamos como deberíamos. Nuestros sermones nos condenarán porque no pusimos en práctica lo que le predicamos a otros. Nuestro sueldo nos acusará. Los que reciben sueldo, en mi caso no recibo sueldo. Recibimos el apoyo financiero con el fin de entregarnos completamente a la obra y no para ser ociosos y autoindulgentes. Por la gracia de Dios, trabajé muchos años secularmente en la policía, me jubilé como sargento de la Policía Nacional y me amparé a la jubilación con 48 años por la ley vieja para poder tener más tiempo de servir a Cristo. Y hoy hace 10 años que estoy exclusivamente para la obra de Cristo, porque pude jubilarme por la gracia del Señor. Por eso es bueno tener su trabajo, caso su misión o su obispado no tiene las condiciones de sostenerlo. Nuestra crítica de los ministros negligentes se volverá contra nosotros. Los juicios divinos contra los ministros infieles nos condenarán.
Finalmente, todas las oraciones fervientes del pueblo de Dios por una reforma y el avivamiento se levantarán para acusarnos si no somos fieles como pastores reformados. Algunas objeciones respondidas, dice acá Baxter. Si enseñamos a nuestra gente en público, entonces resulta innecesario enseñarles también en privado. Respuesta: el apóstol Pablo enseñó en ambas formas. Públicamente en casa. Así que eso de solo los domingos, mi querido, no, a trabajar. Los ministros deberían ser bien fundamentados en la doctrina. Lamentablemente hay ministros en muchos lugares que no conocen su propia doctrina de la denominación que están trabajando. La enseñanza de los fundamentos del cristianismo profundizará su propia comprensión de ellos. Sin embargo, debido a que el estudio es muy valioso, le recomiendo que aparte tiempo para ello. Puesto que el tiempo es corto, deberemos ordenar nuestras prioridades. Este es un argumento, a favor de la autoindulgencia y la flojera. No seamos flojos. Si todos pensaran así, entonces no hubieran existido los mártires. Porque convengamos que los mártires de flojos no tenían nada. ¿Recuerdan la iglesia de las catacumbas? Ser creyentes y saber que en cualquier momento iríamos a terminar en la boca de los leones. ¿Qué sería hoy? Te pregunto a ti, ¿qué sería hoy si antes del día domingo hubiese un decreto del gobierno que aquellos que fuesen vistos en una parroquia el día domingo serían echados a los leones? ¿Cuántos ministros abrirían sus parroquias? ¿Cuántas ovejas acompañarían a su ministro a la arena del circo para ser alimento de leones? Hoy ser cristianos en ciertas latitudes es muy fácil, pero vaya a vivir en el norte de Nigeria, vaya a vivir en Sudán, vaya a Corea del Norte, vaya a China, vaya a Chiapas. ¿Ha pensado en eso? Objeción: si nos desgastamos continuamente en la obra, entonces no tendremos tiempo para el compañerismo y el descanso. Obvio. Hay que administrar los tiempos. Usted no puede abandonar a su esposa totalmente para ocuparse solo de la obra, de la educación de los hijos. No. El tiempo a la esposa, el tiempo a los hijos, la familia es fundamental. Y hay pastores que han perdido a la esposa porque se fanatizaron por no conocer las escrituras y no tener la preparación. Han perdido el matrimonio por no darle ni un tiempo a su familia. Mucho cuidado con eso. No te vas a ganar más mérito con Cristo si pierdes a tu esposa y a tus hijos. Al contrario, será tirada tu oreja por ese descuido. Y tu ministerio va a fracasar. Porque un pastor que pierde a la esposa por ser irresponsable y abandonarla en su atención, hay que tener cuidado. Dice Baxter: no puedo entender a los ministros que desperdician horas en sus actividades recreativas cuando muchas almas están pereciendo en su alrededor. Mucho cuidado con eso. Si hacemos que la obra sea demasiado exigente, entonces muchos serán renuentes en entrar en el ministerio y habrá escasez de ministros. ¿Por qué? Porque ven en nosotros, no, que yo no voy a ser pastor porque aquel pobre pastor allá de Uruguay trabaja como loco, no tiene tiempo para la esposa, no tiene tiempo para los hijos, no saca vacaciones nunca,